Cordial saludo. Mi nombre es Norman César Mercado. Ya en alguna oportunidad hicimos el módulo número 1 del curso de matemáticas especiales. Hoy vamos a presentar el segundo módulo. Y el tema es el de coordenadas cilíndricas circulares y esféricas. En el módulo 2 trataremos solamente las cilíndricas circulares y en el siguiente módulo, en el 3, manejaremos las coordenadas esféricas. Tenemos aquí la problematización inicial, en qué consisten pues las coordenadas cilíndricas circulares, cuáles son las líneas coordenadas y las superficies coordenadas en este sistema, en el sistema cilíndrico. ¿Por qué este sistema resulta un sistema ortogonal? ¿Cierto? ¿Y cuáles son los versores en ese tipo de coordenadas? Luego se verá cómo se determinan los factores de escala, los diferenciales de longitud, área y volumen. Eso en lo correspondiente pues a las coordenadas cilíndricas circulares. Los otros temas de la problematización hacen parte del tercer video, que tiene que ver pues con las coordenadas esféricas. Entonces empecemos. Recordemos que si tenemos el sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z, recuerden que X sale del plano del tablero. Cualquier punto en el espacio, un punto P en el espacio, queda perfectamente determinado mediante 3 líneas coordenadas. Una línea coordenada que viene a ser la distancia del origen al punto, ¿cierto? Que corresponde al vector de posición, ¿cierto? Del punto P. Si bajamos del punto al plano XY, esa proyección, ¿sí?, está determinada en las famosas coordenadas polares que ya ustedes estudiaron, ¿no? En esas coordenadas polares, ρ, que es la distancia del origen a la proyección del punto sobre el plano XY, esa va a ser la primera línea coordenada. La que les mencioné ahorita, de 0 a P, no corresponde al sistema cilíndrico, sino al sistema esférico, ¿cierto? Entonces tenemos ρ, el ángulo φ, que es el que forma el eje X, o mejor, el segmento OP' con el eje X. Ese ángulo φ es la segunda línea coordenada. Y la tercera línea coordenada es la distancia del punto bajada perpendicularmente a su proyección, que es la coordenada Z. Es decir, muchachos, que en el sistema cilíndrico circular, las 3 líneas coordenadas son ρ, φ y Z. Esta línea coordenada Z es la misma línea coordenada correspondiente al sistema cartesiano. Bien. Es bueno aclarar, muchachos, que φ, cuando uno dice φ, no se refiere al ángulo, a la apertura, sino al segmento de curva, al segmento de arco de curva. Y ese arco de curva varía de 0 hasta 2π. O sea que ese es el dominio de la línea coordenada φ. Mientras que el dominio de la línea coordenada ρ iría desde 0 hasta infinito. Y z iría desde menos infinito hasta infinito. Entonces, primera línea coordenada ρ es una semirrecta cuyo dominio está desde 0 hasta infinito. La segunda, que es φ, es una circunferencia. No es una apertura, no es un ángulo, sino un arco de circunferencia que varía entre 0 y 2π. Y la tercera línea coordenada z es el mismo eje z del sistema cartesiano y va desde menos infinito hasta infinito. Con base en esas líneas coordenadas, cada par de líneas coordenadas forma una superficie coordenada que vienen a ser las siguientes. Cuando ρ es constante y nos movemos en esta dirección, φ, esa superficie coordenada resultante es una superficie cilíndrica. Y
Esa superficie cilíndrica se llama la primera superficie coordenada y corresponde al caso en que ρ es constante. De manera similar, si φ es constante, si el ángulo φ es constante, aparece un semiplano, y si z es constante, aparece un plano paralelo al plano XY. Entonces, reitero, ¿no? La primera superficie coordenada corresponde al caso en que la primera línea coordenada es constante, es decir, ρ igual constante. Y geométricamente es una superficie cilíndrica. En esa superficie cilíndrica, φ varía de 0 a 2π y z va desde menos infinito hasta infinito. En cuanto a la segunda, es el caso en que esa segunda línea coordenada φ es constante. Entonces, geométricamente es una superficie semiplana. En esa superficie, ρ va de 0 a infinito y z va de menos infinito hasta infinito. Y la tercera superficie coordenada corresponde al caso en que z es constante, ¿no? O sea que es una superficie plana, ¿sí?, paralela al plano XY. Ahora bien, ¿cuáles son las fórmulas de transformación? O sea, ¿cómo pasar del sistema cartesiano al sistema cilíndrico y viceversa? Entonces, si volvemos a la figura, ¿cierto? Miren que esta línea de aquí a aquí sería Y, ¿cierto? Esta sería X. Esta es Y, esta es X. Entonces, ρ, X y Y forman un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo se satisface la ecuación pitagórica, ¿cierto? Ρ cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Y el ángulo φ es la tangente inversa de Y sobre X. Repito, esta es la X y esta es la Y. Entonces eso nos lleva a, con base en esa figura que le acabo de mostrar, X será ρ coseno de φ, Y será ρ seno de φ y Z es la misma Z. Es decir, muchachos, que esto me permite pasar del sistema cartesiano al sistema cilíndrico circular, ¿sí? Cualquier punto X, Y, Z del sistema cartesiano lo puedo expresar en términos de las nuevas coordenadas, ρ, φ y Z. Al revés sería lo siguiente, ¿no? Como les dije hace un rato, ρ es raíz de X2 más Y2, φ es tangente inversa de Y sobre X. Entonces, esas son las famosas fórmulas de transformación del sistema cilíndrico al sistema cartesiano y viceversa. ¿Bien? Algo muy importante y que tiene que ver con el primer video que vimos, ¿cierto? Que son los factores de escala. Recuerden que se deducen a partir del vector de posición. El vector de posición R es X en la dirección mu sub X, más Y en la dirección mu sub Y, más Z en la dirección mu sub Z. Entonces, como X es ρ coseno de φ, entonces nos queda que R es ρ coseno de φ mu sub X, aquí será ρ seno de φ que corresponde a Y, y Z que es la misma, ¿cierto? Entonces, con base en lo que vimos previamente, un vector tangente a la línea coordenada ρ es derivada parcial del vector de posición con respecto a ρ. Entonces, si ustedes recuerdan cómo se deriva parcialmente, ¿cierto?, encontrarán que deriva parcial de ρ coseno de φ mu sub X con respecto a ρ da coseno de φ mu sub X. Esta daría seno de φ mu sub X y esta daría 0, porque la derivada de Z con respecto a ρ es 0. Entonces, este es un vector, este vector es un vector tangente a la línea coordenada ρ. De manera similar, bueno, la magnitud de este vector, recuerden, es raíz cuadrada. La magnitud de ese vector es la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1. Eso por una identidad trigonométrica, eso es 1. O sea que el primer factor de escala vale 1. Y el versor unitario es ese. ¿Bien? Mu sub ρ. Si pasamos a la siguiente línea coordenada, el vector tangente es
la derivada parcial del vector con respecto a phi. Entonces recuerden que la derivada del coseno da menos el seno y la derivada del seno da más coseno. Bien. La magnitud de ese vector, ¿cierto?, va a dar el segundo factor de escala, va a dar ρ. Miren ustedes que pueden sacar de factor común ρ, ¿cierto? Sale ρ de factor común y queda raíz cuadrada de seno cuadrado más coseno cuadrado. O sea que el segundo factor de escala es ρ. Y el vector mu sub phi nos da menos seno cuadrado phi más coseno cuadrado phi en la dirección mu sub y. Se puede verificar que el producto escalar entre esos dos vectores es igual a 0, es decir, esos dos vectores mu sub ρ y mu sub phi son ortogonales. Y finalmente, para la línea de coordenadas z, al derivar con respecto a z queda simplemente mu sub z. O sea que el tercer factor de escala va a ser 1. ¿Sí? Los tres versores, mu sub ρ, mu sub phi y mu sub z, forman un sistema ortogonal. ¿De acuerdo? Forman un sistema ortogonal. Y podemos pasar de los versores en el sistema cartesiano, se pueden pasar al sistema cilíndrico circular mediante esta que llaman matriz de transformación. Y viceversa, ¿no? Esta matriz de acá es la inversa de la matriz de allá. ¿Sí? Si uno la halla la inversa, encuentra entonces mu sub x, mu sub y y mu sub z en términos de mu sub ρ, mu sub phi y mu sub z. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, digamos, como el corazón, ¿no?, de lo que es el manejo de las coordenadas cilíndricas circulares. Por supuesto que una función escalar que esté en coordenadas cartesianas, como x2 más yz, por ejemplo, se puede pasar a las coordenadas cilíndricas circulares teniendo en cuenta las fórmulas de transformación, ¿no? Por ejemplo, x2 sería ρ cuadrado coseno cuadrado phi, y es ρ seno de phi y z es z. Entonces, esta función que estaba en coordenadas cartesianas la he pasado a coordenadas cilíndricas circulares y se puede hacer con cualquier función, ¿de acuerdo? Viceversa también. Si está dada en coordenadas cilíndricas circulares, la podemos trasladar al sistema cartesiano. Las funciones vectoriales se transforman de la misma manera, ¿no? Solo que hay que expresar mu sub x en términos de mu sub ρ, mu sub phi, mu sub z, lo mismo mu sub y, bueno, y mu sub z sigue siendo mu sub z. Así se transforman las funciones vectoriales. Y aquí hay un ejemplo de una función vectorial en coordenadas cartesianas para que lo pasemos al sistema cilíndrico circular, ¿cierto? Recuerden que z se conserva, ¿no? Entonces, esta función mu sub x, recuerden, es igual a mu sub x es coseno de phi en la dirección mu sub ρ, coseno de phi menos seno de phi en la dirección mu sub phi, más 0 en la dirección mu sub z. Entonces, lo que hacemos aquí en la función vectorial que estamos trabajando es expresar mu sub x en términos de las coordenadas cilíndricas circulares, lo mismo mu sub y y lo mismo mu sub z. El resultado, para el caso del ejemplo 2.3, ¿cierto? Entonces, mu sub x, ahí se expresó en términos de ellas, ¿cierto? Lo mismo mu sub y y mu sub z. Entonces, la función resultante, si ustedes hacen
el razonamiento pues normal, la función resultante tendrá una componente en la dirección mu sub rho, otra componente en la dirección mu sub phi y una componente en la dirección mu sub z. Entonces, de esa manera, muchachos, podemos pasar de un sistema al otro funciones, ya sean escalares o vectoriales. Bien. Finalmente, ¿cómo trabajar los diferenciales? Recuerden que el objetivo principal de este tema, ¿cierto?, es resolver problemas del cálculo, tanto diferencial como integral, en las coordenadas cilíndricas circulares, porque hay muchas situaciones de la física matemática que involucran simetrías circulares. Entonces no se justificaría hacer el trabajo en coordenadas cartesianas cuando ese mismo trabajo se facilita en este sistema de coordenadas cilíndricas circulares. Entonces, dado que vamos a trabajar el cálculo diferencial y el cálculo vectorial, es conveniente establecer cuáles son los diferenciales de longitud, área y volumen en el nuevo sistema de coordenadas, es decir, en el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, para las líneas coordenadas tenemos la primera es rho, la segunda es phi y la tercera es zeta. Los factores de peso son 1, rho y 1. Y los versoles son mu sub rho, mu sub phi y mu sub zeta. ¿Cierto? Ahora, teniendo en cuenta los resultados del primer módulo, que se lo voy a reescribir aquí, ¿cierto? El diferencial de R es H1 diferencial de U sub 1 en la dirección mu sub 1, más H2 diferencial de U2 en la dirección mu sub 2, más H3 diferencial de U3 en la dirección mu sub 3. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta que H1 es 1, el diferencial de U sub 1 es de rho y mu sub 1 es mu sub rho, entonces este sería la primera componente del diferencial de R. Aquí estaría la segunda y la tercera. Y el diferencial escalar simplemente es la raíz cuadrada, la norma euclidiana, pues, raíz de rho cuadrado más rho de phi al cuadrado más de zeta al cuadrado. Eso es lo que tiene que ver con el diferencial de longitud. En cuanto a los diferenciales de superficie, ¿no? Son tres. Cuando rho es constante, el diferencial vectorial de superficie, recuerden, si la línea coordenada 1 es constante, el diferencial de superficie vectorial es H2, H3, du2, du3 en la dirección mu sub 1. Esa es una fórmula que sacamos en el primer video. Entonces, trasladándolo al sistema cilíndrico circular, H2 vale rho y H3 vale 1. Te queda rho. U2 es phi y U3 es zeta, entonces de phi de zeta, de phi de zeta. Y mu sub 1 es mu sub rho. Entonces aquí tenemos el diferencial de superficie para la superficie coordenada 1, o sea, rho igual constante. De manera similar tenemos las otras dos, ¿cierto? Dice aquí, es claro que los diferenciales escalares de superficie son las magnitudes de esos diferenciales vectoriales. Es bueno insistir, jóvenes, en que los diferenciales de superficie son vectores. Son vectores, y son vectores normales que salen de la superficie, porque muchas de las aplicaciones tienen que ver justamente con calcular integrales de superficie. Por ejemplo, un vector escalarmente con el diferencial de superficie. El resultado, de acuerdo con lo que queremos, es un escalar. El producto vectorial f cruz de s, el resultado es un vector. Y el diferencial de volumen, que ese sí ya no tiene significado vectorial, sino es puramente escalar. Recuerden que habíamos hecho la deducción de que el diferencial de volumen era H1, H2, H3 por los diferenciales, ¿no?
En este caso H1, H2 por H3 da ρ. Diferencial de U1 es de ρ, luego de phi y finalmente de z. Entonces, con estos elementos que yo les acabo de presentar, podemos resolver problemas que tengan que ver con el cálculo diferencial y el cálculo integral en el sistema de coordenadas curvilíneas. En el tema de coordenadas, cilíndricas circulares. ¿Cuál es la tarea que sigue? Hacer el mismo tratamiento, pero para las coordenadas esféricas, ¿cierto? Las coordenadas esféricas tienen un tratamiento similar. Por supuesto, cambian las líneas coordenadas, las superficies coordenadas, los factores de peso, los factores de escala, perdón. Entonces, eso lo vamos a trabajar en el próximo video. Y luego, en un cuarto video, vamos a aplicar con problemas concretos, pues, ¿cierto? Del cálculo vectorial integral, a aplicarlo los diferentes conceptos, divergencia, rotacional, gradiente, en los nuevos sistemas de coordenadas que hemos trabajado aquí. Por el momento, en lo que respecta al objetivo, pues, de hoy, es eso, ¿sí? El manejo, o sea, los elementos básicos de las coordenadas cilíndricas circulares. Entonces quedamos pendientes para que en el tercer video trabajemos las coordenadas esféricas y luego en el cuarto, cuando veamos las operaciones, ¿cierto?, del cálculo diferencial, haremos uso de este tipo de coordenadas para resolver algunos problemas concretos de la física, pues, de la física matemática. Y más adelante trabajaremos problemas concretos que se hagan referencia al cálculo integral vectorial. O sea que ya no van a ser 4 videos como inicialmente les comenté, sino que van a ser 5 para poder cubrir adecuadamente el tema. Entonces por hoy hemos terminado. Felicidades.